Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central del programa de hoy. Queremos hablar sobre la estrategia educativa que está implementando el sector privado con las universidades del país, con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Para ello queremos darle la bienvenida al doctor Ernesto Medina, quien es rector de la Universidad Americana UAM, y a la doctora María Rosa Renzi, del Programa de Naciones Unidas PNUD, ambos las más cordiales bienvenidas. Muchas gracias. Adolfo, gracias. ¿Cómo va este plan estratégico del Consejo Nacional de Rectores con apoyo del PNUD y el sector privado a través de COSEP? Bueno, el plan lo vemos nosotros como la culminación de una larga etapa de diálogo, de preparación y el inicio de una nueva etapa en las relaciones de las universidades con el sector privado del país y, como bien decías, con el acompañamiento del PNUD. Recientemente presentamos al público el plan estratégico que, como dije, fue el resultado de un proceso bastante largo de diálogo, de conocimiento mutuo entre las universidades y el sector privado, que partió en un foro que hicimos hace ya más de 2 años, promovido por la Vicepresidencia de la República, en aquel entonces a cargo de don Jaime Morales. Don Jaime nos invitó a una reunión a las universidades con el COSEP, con la directiva del COSEP, y ahí vimos la necesidad de tener un mayor acercamiento, de que había mucho desconocimiento, hasta desconfianza, diría yo, entre las universidades y el sector privado, que era necesario aclarar y superar por el bien del país. Yo diría que gracias primero al compromiso y a la visión de José Adán Aguirre, presidente del COSEP, que ha estado a lo largo de estos años en todas las reuniones que hemos tenido para culminar con la preparación de este plan estratégico, y luego la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rectores, que también, creo yo, tuvo la claridad y la visión de ver que este era un proceso necesario para el país, necesario también para las universidades. Creo que ha sido un proceso muy rico, de diálogo, de aprendizaje, y que al final nos ha llevado a presentar un plan que es bueno para las universidades, es bueno para el sector privado y seguramente a medida que se vaya concretando será también bueno para Nicaragua. Y creo que Nicaragua debe estar complacida por el resultado expresado en este plan estratégico y agradecido con el PNUD, que ha sido un gran facilitador y un acompañante de este proceso, que no ha sido sencillo, ¿verdad? Primero, el mundo de las universidades de Nicaragua es un mundo complejo, somos más de 50 universidades públicas, privadas, grandes, pequeñas. El sector privado pues tiene también, como sabemos, sus propios problemas, sus propios retos, y ha tenido que pasar a lo largo de estos últimos años también por sus crisis, pero yo creo que nunca se perdió de vista de que este era un proceso que solo podía dar frutos si uno tenía la vista puesta en el mediano y largo plazo. O sea, no se trata ni de un resultado para el corto plazo, sino que creo que hemos sentado las bases para lo que yo creo será la relación hacia el futuro de las universidades de Nicaragua, yo diría con la sociedad en general, pero como aliado estratégico con el sector privado. Doctora, sus expectativas de esto. Bueno, efectivamente, como explica Ernesto, esta es una iniciativa nacional que surge 2007, 2008, y nosotros como PNUD nos sumamos a este esfuerzo porque fuimos invitados, pero 2 años después. Es decir, lo que quiero decir es que realmente el esfuerzo y la alianza es producto de una voluntad de estos 2 grandes actores que son claves para el desarrollo del país,
Y nuestro papel es de apoyo, de acompañantes, de asistencia técnica cuando se requiera, porque obviamente las universidades ya de por sí tienen mucha capacidad técnica, pero ha sido eso, es decir, poder ponerles un apoyo muy puntual. Por ejemplo, nosotros apoyamos lo que se llama la Secretaría Ejecutiva de la Alianza, porque efectivamente durante los primeros años lo que observamos es que faltaba un vínculo, una conexión, o sea, había muchos grupos de trabajo, había muchas voluntades de querer hacer cosas, pero no había como una línea clara de trabajo donde cada uno de los actores se fueran complementando. Entonces, el apoyo técnico, que era tener un recurso humano, que por cierto es una persona que llamamos junior, es decir, una persona joven, pero con mucha capacidad y mucha creatividad como la que tienen los jóvenes, yo creo que eso ha sido un detonante bien importante para desencadenar procesos y mantener mucho la comunicación horizontal, ¿no? Aparte de eso, apoyos puntuales en función de ver cómo facilitar algunos diálogos globales, por ejemplo. Han habido experiencias muy interesantes sobre intercambios de parques tecnológicos con Argentina, con México. Entonces, de alguna manera, algunas de las plataformas de comunicación a distancia que ha tenido o que tiene el PNUD han sido puestas un poco en función de poder acercar, digamos, además de este proyecto tan hermoso como es la Alianza Universidad Empresa Nicaragua, también acercar otros procesos que a lo mejor no se llaman como aquí, pero que son procesos similares que han dado sus frutos y que pueden dar también pauta de hacia dónde apuntar y fortalecer el área de trabajo de la academia con el sector privado, que son, decimos nosotros, como los pilares fundamentales para el futuro del país, sobre todo en función de que está Nicaragua inserto en un mundo globalizado donde la ciencia, la tecnología y la innovación son cada vez lo que se demanda para justamente poder entrar a ser un país con elevada productividad y competitividad, entre otras cosas, es decir, y particularmente porque sí apostamos a que la academia, vinculado con los otros niveles educativos, son fundamentales como lo que llamamos la llave para el desarrollo humano, es decir, que al final lo que interesa y lo que importa son las personas y cómo éstas pueden desenvolverse y hacer sus propios proyectos de vida, ¿no? En condiciones de libertad, gozando de los derechos humanos fundamentalmente. Ahora, para lograr ese objetivo, era determinante el apoyo del sector privado. Y ustedes lo han encontrado. Así es. Así es. Todo esto surgió, yo creo que tanto el sector privado como las universidades, cada quien por su lado, nos fuimos acercando movidos por la realidad del país, las necesidades del país y los retos del país. Y sí, desde un tiempo acá ya nosotros, desde las universidades, sentíamos un poco el reclamo, ¿verdad?, del sector privado por el distanciamiento que de hecho existía entre las universidades y el sector privado. Escuchábamos las críticas que se nos hacía a las universidades por la calidad de nuestros graduados, la pertinencia de nuestros programas, y se tuvo que dar pues ese encuentro. Naturalmente las primeras discusiones eran acerca, bueno, qué es lo que las universidades están haciendo, qué es lo que deberíamos estar haciendo desde la perspectiva del sector privado, y luego las universidades estamos interesados también en saber qué pensaban las empresas de Nicaragua, los empresarios de Nicaragua, cuál era su visión del país y cómo encajaban las universidades dentro de esa visión, y nos dimos cuenta que efectivamente, bueno, primero había mucha razón en muchas de las críticas que se nos hacían a las universidades, había también mucho desconocimiento por culpa de las universidades, que no damos a conocer nuestro quehacer. Pero que ustedes estaban haciendo que el sector privado a lo mejor no lo percibía. Así es, y tampoco lo dábamos a conocer, estábamos muy encerrados en nosotros mismos. Y yo creo que eso se ha venido eliminando, como este ha sido sobre todo un proceso de diálogo para conocernos, para que el sector privado tuviese una idea más clara y más objetiva de lo que son las universidades actualmente en Nicaragua, sus
capacidades, sus posibilidades, pero también sus retos y dificultades. Y hemos visto también cuáles son las necesidades que tiene el sector privado. En el inicio las discusiones que teníamos andaban acerca de, bueno, qué tipo de profesional es el que requieren las empresas de Nicaragua, qué capacidades tienen las universidades que podrían servirle a las empresas en el momento que están viviendo ahora, o sea, cuáles son sus planes hacia el futuro y cómo las universidades pueden ayudar a realizarlos. Luego hemos venido concretando un poco más, ¿verdad?, de esos grandes temas a temas un poco más concretos. Por ejemplo, el tema de cómo organizar mejor las pasantías para que los estudiantes antes de graduarse realmente tengan una experiencia real de trabajo. Y que las vivan en el sector privado. Y que las vivan en las empresas, en la vida real. Hemos detectado las enormes necesidades que tiene el sector de las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua, y uno de los programas que ya se concretó y que es parte del plan estratégico es precisamente un plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas de Nicaragua para que puedan elevar su capacidad y su competitividad. El sector turismo también, un sector al que se le está dando especial atención, y ahí se ha ido desde revisar los planes de estudio de las carreras que ofrecen las universidades actualmente para ver si realmente responden a las necesidades que tiene el desarrollo turístico del país y hacer los ajustes que sean necesarios para responder mejor a esas necesidades. Y lo que mencionaba María Rosa, pues viendo ya un poco hacia el futuro, el tema del desarrollo científico y tecnológico de Nicaragua es una pieza fundamental del plan estratégico. Se puede decir que hoy por hoy sí tenemos una visión de lo que realmente necesitamos en carrera para profesionales que puedan tener después un espacio en el sector privado. Yo creo que se está en ese camino. Justamente hace poco una colega fue a una de las ferias del empleo que organizan algunas universidades para empleo juvenil, digamos, para los jóvenes que necesitan emplearse. Y una cosa que llama la atención es que todavía hoy, aún con estos esfuerzos que implica poder ir adecuando las carreras o los contenidos curriculares a las necesidades del sector privado, uno ve que hay un desencuentro entre la oferta y la demanda. Es decir, ese ha sido un déficit que dio lugar a esta alianza y yo creo que todavía sigue existiendo. Sin embargo, así como decía Ernesto, que ya hay algunos esfuerzos puntuales en algunos sectores, yo creo que el paraguas o el norte debiera de ser lo que hoy es el Plan Nacional de Desarrollo, porque si uno se pone en ese nuevo plan, hay unos desafíos enormes para el país, porque el plan apuesta al 40%, o mejor dicho, al 70% de la mano de obra que son las empresas, las microempresas, las empresas familiares, las cooperativas, pero también apuesta a esos megaproyectos que son justamente la posibilidad de que el país logre finalmente una independencia económica, por varias razones, fundamentalmente porque va a lograr autosostenerse y dejar de depender de los commodities o de los precios internacionales, que al final los precios no los determina un país tan pequeño como Nicaragua, sino en el mercado mundial. Y entonces uno lo que debe preguntarse es, bueno, ¿qué educación va a requerir el poder concretar esos proyectos, ¿no? Porque no solamente es el proyecto, la parte constructiva, sino cómo mantener y sostener esos megaproyectos que pueden ser la palanca que dé realmente el punto de inflexión del desarrollo del país. Pero eso requiere de inversiones desde ahora. Por ejemplo, se habla que el canal puede llevar 10 hasta 30 años, se habla, pero bueno, pero se va a requerir de profesionales, de mano de obra muy especializadas que van a requerir empezar hoy ese tipo de educación como para al cabo de 10, 5, 15 años poder responder ante la demanda. Si no va a ocurrir, como muchas veces ocurre, que los grandes proyectos dependen de mano de obra importada porque los especialistas... O quedan en manos de extranjeros. Claro, porque las especialidades están en la formación de los que están afuera. Entonces,
Realmente, por lo menos en nuestro caso, sentimos que hay una oportunidad en el marco de este plan de desarrollo y que la alianza en ese sentido va encaminándose en esa ruta, lo que a lo mejor hay que acelerar algunos procesos justamente para ir acomodando las carreras, porque incluso habrá carreras que a lo mejor habrá que instalarlas, porque a lo mejor no existen en el país, ¿no? Pero es parte de un proceso que seguramente siento yo que se está empezando a mover en esa dirección, digamos. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volveremos para seguir hablando de esta estratégica alianza entre el sector privado y las universidades del país. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.